Buen día, mi nombre es Lady Diana Pinzón Benavides, estudiante de psicología. Definición de estadística descriptiva y sus elementos. En esta exposición vamos a hablar sobre la media, la moda, la mediana, la varianza y la desviación estándar, de qué son conceptualmente y cómo se calculan. Veremos algunas fórmulas y algunos ejemplos. Iniciamos con la media. La media también se puede conocer o también se puede llamar como promedio, que es una medida de la posición central. Definimos los valores de la serie de datos, es decir, la suma de los datos del total de ellos. ¿Qué quiere decir esto? La media es el promedio o la suma de todos los datos de la muestra. ¿Cómo se calcula? Tenemos la siguiente fórmula, que media es igual a la suma de todos los valores de todas las muestras que nos dan sobre el total de ellas. La moda. La moda es una medida de tendencia central que muestra el valor que más se repite en la muestra. Esto es como como el valor o, o el dato que más perdón, que más nos muestra en el conjunto o en los datos que estamos analizando. Este se identifica con el símbolo de mu. Y para calcular la moda tenemos que tener en cuenta que existen dos grupos, uno donde van los datos agrupados y otro donde no está, y otro de los datos no agrupados. ¿Qué son los datos no agrupados? Eh, Son los que, pues como su palabra lo dice, no están en un grupo y primero se ven ordenar de menor a mayor, luego buscar la repetición del dato o la repetición del valor que se repite con mayor frecuencia, y la moda será el dato que aparezca con mayor frecuencia. Los datos agrupados se deben obtener primero el intervalo modal, que es el de mayor frecuencia absoluta. Para obtener la moda estadística en datos agrupados se utilizará una fórmula. Esto se debe hacer antes de definir la moda. La fórmula es mu es igual a límite inferior más la delta de frecuencia absoluta sobre la delta de frecuencia absoluta modal más la frecuencia absoluta postmodal. Y esto da la amplitud del intervalo modal. Aquí encontramos la referencia o las siglas, que significa cada sigla de la fórmula, y encontramos un ejemplo donde dice que la República Mexicana muestra los nacimientos por grupos de edad de la madre. Entonces ahí nos dan ciertos rangos, ciertas muestras, donde está de 15 a 19, de 20 a 24. Estas son como los rangos de las edades, y en la imagen podemos ver cuáles son las frecuencias de la moda. La mediana es el valor que se encuentra en el lugar central de todos los datos de un estudio cuando están ordenados de menor a mayor. Se reconoce con el símbolo de ME y se calcula ordenando los números de la muestra según el valor, y se determina cuál queda en el medio. Si en la muestra la cantidad de números es impar, la mediana sería el valor central. Y si la cantidad de números es par, se suman los dos términos del medio y se dividen entre dos. Aquí la explicación anterior es para calcular la media de la mediana, con una muestra de datos no agrupados. La fórmula que vemos aquí es para calcular
la mediana para datos agrupados. Y al lado derecho vemos el ejemplo de, de- del cálculo de la mediana en datos no agrupados. Seguimos con la varianza. La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su medida. El símbolo es o al cuadrado. Se calcula como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre el total de la muestra. Aquí nos muestra la fórmula, que varianza es igual a la suma de todos los residuos al cuadrado divididos entre el total de la muestra. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, siendo un promedio de las desviaciones individuales. Se le conoce con el símbolo de pi. Se calcula para calcular la desviación estándar debemos seguir unos pasos para obtener ya como la desviación. Primero debemos calcular la media de los números de la muestra, luego restar la media a cada número y elevarlo al cuadrado. Posteriormente a eso calcular la media de esas diferencias al cuadrado, y al obtener la varianza realizaremos la raíz cuadrada de la misma, obteniendo así la desviación de estándar de los datos. Aquí vemos la fórmula para calcular esta desviación. Ahí nos muestra que en este caso pues ya en este caso o en esta fórmula ya nos muestran como paso a paso, o sea, en una sola fórmula, los pasos anteriores mencionados, perdón, los pasos mencionados anteriormente. Y al lado derecho vemos un modelo de desviación estándar ya graficada, entonces donde nos muestran cómo el promedio es igual a la mediana igual a la moda. Por último, doy respuesta a la pregunta en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa cuando se trata de manejar herramientas estadísticas. Considero que la complejidad radica en que la investigación cuantitativa, la muestra de los datos es bastante grande, ya que se busca o se analiza la población o grupo, o sea, dependiendo de una población o un grupo pequeño. Igualmente, estos datos nos arrojarían grandes cifras que en algún momento se saldrían de control y dificultarían la generalización de los resultados. Pienso que las investigaciones cuantitativas se ajustan más a las herramientas estadísticas, pero tenemos que tener en cuenta también que nos arrojarían bastantes números, bastantes cifras, las cuales de pronto en algún momento nos llevarían de pronto a una confusión y no a mostrarnos los verdaderos resultados. Gracias.